deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo devocional aquí en nuestro canal de la Magna Unión de Jóvenes Oreb. Es para mí un gusto, un honor estar nuevamente por acá. Ya tenía rato que no tenía la oportunidad de estar aquí compartiendo un devocional y pues la verdad estoy muy emocionado, no tanto por mí, sino por lo que Dios nos quiere decir. Y bueno, antes de iniciar, permítanme hacer una oración para poner todo esto en manos de Dios. Acompáñame a orar. Amado Dios, gracias por este devocional, por esta transmisión, por la persona que está del otro lado, el joven o el adulto, mi hermano o hermana que se encuentra escuchando y viendo. Te pido que tú nos des entendimiento, que tú nos hables, que tú nos des esa sensibilidad de nuestro corazón para entender y comprender lo que tú quieres decirnos, Señor. Que tu palabra sea sembrada, Señor, y que lleve mucho fruto, Señor. Lo ponemos en tus manos, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya vieron en el título, estamos en una serie. Por si no has visto ninguno de estos últimos devocionales, te pongo en contexto. Estamos en una serie sobre cómo es un joven cristiano, cuál es el ADN de un joven cristiano, en qué se caracteriza, qué es lo que lo define, ¿no? De alguna manera. Y me parece que es la 10ª parte. Y se titula, bueno, ya viste aquí en el título, pero se titula Un joven cristiano se rodea de buenas compañías. Un joven cristiano se rodea de buenas compañías. Y vamos a leer un versículo, y también vamos a poner un poquito de contexto, pero se encuentra en 1 Corintios 15:33. Y lo voy a leer en ambas versiones. Lo voy a leer primero en la tradicional Reina Valera y posteriormente en la nueva versión internacional. Dice así, 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la nueva versión internacional dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y bueno, el que está escribiendo es el apóstol Pablo, y es interesante porque, bueno, si lees todo el capítulo 15, Pablo en sí da argumentos muy, muy sólidos respecto a pues, la resurrección. Más que nada la resurrección, que en esa época o en ese entonces había diferentes creencias respecto a este tema tan importante. Entonces, Pablo le escribe obviamente a la iglesia de Corinto para corregir sobre todo este problema serio, porque, bueno, recordemos que esta iglesia pues ya era creyente, ya era cristiana, y lo que pasa, o lo que pasaba en ese entonces, y también a veces también pasa ahora, es que pues había influencias de muchas creencias, de muchas ideas, de muchas ideologías, principalmente por personas que eran como reconocidas o que eran de renombre, ¿no? En ese entonces Pablo les llamaba lo que eran pues los falsos maestros. Y era curioso porque ellos negaban la resurrección de los muertos. O sea, ellos querían de que pues si tú te morías, pues ya te morías y ya no pasaba absolutamente nada. Otras ideas, ¿no? Pero en sí era eso. O sea, no creían como en la resurrección pues espiritual, de que pues morimos y vamos con Dios, de que vivimos para siempre. Entonces Pablo les advierte que estas ideas pues obviamente no vienen de la palabra, sino que vienen influenciadas por pues principalmente malas compañías, y lo que les llama es a que el entorno en el cual se estaban desenvolviendo tenía que ser pues de alguna manera limpiado, porque esto venía como ensuciando poco a poco su vida espiritual, y pues Pablo evidentemente no quiere eso para la iglesia. Entonces, aquí hace énfasis en el impacto directo que tienen pues este tipo de, en este caso, como dice la Reina Valera, en conversaciones, o como traduce la nueva versión internacional, compañías. Y tal cual dice, no se dejen engañar, es como la primera advertencia. Y bueno, para como poner un poquito más de contexto, es curioso porque también en el libro de Hechos, el libro de Hechos, vemos un poquito de cómo incluso esta gente se llegaba a burlar, ¿no?
no precisamente en Corinto, esto tal cual pasó, bueno, según nos narra el capítulo 17 del libro de Hechos, pasó en Atenas. No sé si lo han leído, pero es cuando Pablo llega como como a un concilio, por así decirlo, como de diferentes creyentes, y donde vio como muchas imágenes, y ahí les predica y tal cual les habla del Dios no conocido, que ellos creían que también era un Dios, y ahí Pablo se introduce para hablarles de pues el único Dios que hay. Y vemos también cómo pues procura de alguna manera evangelizarlos, ¿no? Pero también se introduce de una manera muy sutil. Pero al final, esto se encuentra en los versículos 32 y 33 de Hechos 17. Lo leo rápido, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te diremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Vemos cómo eran pues muy escépticos, ¿no? De pues esto que pues es una base esencial de la fe, ¿no? A lo mejor para ti y para mí ahorita ya como que se nos hace muy fácil aceptar esto de que, pues si yo creo en Dios, Dios me da vida eterna, y pues ya sabes, como que no hay tanta controversia, ¿no? Al menos en un contexto cristiano, digo, ya si alguien no cree, pues bueno, eso es otra cosa, pero, o sea, no tenemos como que tanto ese problema. En ese entonces sí estaba sucediendo esto. Otra cosa importante es que pues no es la primera vez que Pablo les advertía, ¿no? de esta situación. Anteriormente, incluso dentro de esta misma carta, ya había como advertencias previas sobre falsas enseñanzas que pues, obviamente no conducen a una vida en santidad. Por lo tanto, les decía que tenían que tener cuidado con las personas con las cuales se relacionaban, especialmente con los que estaban pues fuera de la iglesia, no estaban como que tan involucrados, porque pues esto les podía como que hacer caer pues en cuestión de virtudes y creencias firmes, ¿no? en Cristo. Pero entonces les decía, ¿no? Que no era la primera vez que Pablo como que se menciona esto. Vemos como primera de Corintios 6:9 también hace una referencia a esto que estaba pasando, y dicen: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o bueno, como traduce la otra versión, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Se pone como una lista, ¿no? De qué tipo de personas no encajaban con todo esto. Entonces, tal cual lo que dice, creo que es pertinente para cualquier época, tanto en ese entonces como ahora, porque pues si bien sabemos, ¿no? Que cuando nos relacionamos con otras personas de diferentes costumbres, corremos el riesgo de imitar sus comportamientos, de imitar pues su lenguaje, sus hábitos, y en menos de lo que pensamos, pues ya no solamente estamos en el mundo, sino también somos parte del mundo. De hecho, también me recuerda lo que decía Jesús. O sea, no, él tenía esta intención de pues interceder a Dios por nosotros, y él decía de que no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, como tal, no se trata de que, bueno, pues ya no me relaciono con nadie que no crea lo mismo que yo, y solamente me junto con quienes comparten mi misma fe. Sí es importante, pero no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que no te dejes influir por el mundo. Y bueno, pues eso ya nos quedó claro, ¿no? Bueno, este versículo en específico que menciona Pablo en 1 Corintios 15:33 era más que nada un proverbio de un poeta griego de ese entonces. O sea, más que nada aquí Pablo lo está citando, y tal cual es eso: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y era un proverbio muy popular, ¿no? En los griegos de esa época. Entonces, considero que como jóvenes a veces estamos pues desesperados por aprobación humana, ¿no? Creo que en nuestro contexto lo que más a veces nos cuesta es pues dejar de buscar validación. O sea, creo que independientemente de la que tengas, creo que también hemos pasado por esa situación de que buscamos agradar, buscamos caer bien, buscamos que nos aprueben, buscamos que nos vean, ¿no? Y digo, es algo natural, pero aquí lo que aquí puntualiza es que como tal no debemos dejar
corrompernos, en este caso, por ideologías que el mundo comúnmente cree, por movimientos, por cosas que sabemos que evidentemente pues están mal. Y o a lo mejor no evidentemente, pero sí nos confunden, porque a lo mejor podemos escuchar cosas que suenan bonito, pero en el fondo pues es una verdad disfrazada, porque tal cual la mentira no se no se te va a presentar diciéndote soy una mentira, cree en mí, sino se te va a presentar disfrazada de verdad, y van a apelar en este caso a lo que somos más vulnerables quizá en esta generación, que es como nuestros sentimientos y emociones, como para hacernos creer que tiene sentido, cuando en realidad no tanto. Entonces es importante porque aquí el problema que había en la iglesia de Corinto era que se estaban dejando influir por ideas, en este caso sobre la resurrección, y pues estaban corrompiendo poco a poco. O sea, ¿qué pasa si dejas de creer que pues, no te vas con Cristo, ¿no? Cuando mueras, pues evidentemente tu fe pues no está firme, o sea, no está basada en una verdad fundamental, sino es que en la más fundamental. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿No? O sea, entonces, bueno, ok, ¿qué debemos hacer en base a esto de no buscar dejarnos influir por malas compañías? Y la respuesta pues nos la da el mismo Pablo, justamente al final del capítulo 15. Termina justo en el versículo 58. Y se los leo, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Habla de estar firmes y constantes, y sobre todo cuidar también nuestra relación con Dios. Creo que también es lo que de alguna manera nos va a permitir identificar, ¿no? Cuando algo no va de acuerdo a lo que Dios quiere o espera de nosotros. Entonces, si como cristianos permanecemos firmes contra aquellos que quieren corromper nuestro caminar con Cristo, ya sea de manera consciente o inconsciente, intencional o no, aquí lo importante, o lo que sí somos responsables nosotros, es estar firmes y cuidar estas falsas enseñanzas o presentaciones diluidas del evangelio, que a veces también desvían a otros, ¿no? Porque el hecho, si tú lo crees y alguien te ve, tú también eres como testimonio, y eso pues también puede ocasionar que otro también se desvíe o se descarrile. Entonces, tengo 3 enseñanzas para esta reflexión o este devocional. La primera, bueno, las 3 van a ser con la letra C para que lo podamos memorizar de mejor manera. La primera se titula Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Y eso también lo tomo como referencia a otro pasaje muy conocido que de seguro, si ya tienes tiempo siendo cristiano, de seguro ya te lo sabes hasta de memoria, y de Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que ver con este cambio de mentalidad. No te conformes a este mundo, no te conformes con lo que solamente dicen, escuchas, o ves, o lees, o percibes, sino transforma la renovación de tu mente. Y bueno, creo que antes de pretender ver con quién me relaciono, primeramente tenemos que evaluar cómo estamos nosotros en cuestión de, pues, de espíritu, de mente y de principios, de valores y de identidad también, ¿no? Entonces la primera es: cambia tu mentalidad, o en todo caso permite que Dios cambie tu mentalidad, ¿no? Porque no lo va a hacer por ti mismo, no somos lo suficientemente capaces, ¿no? No es como un interruptor, ¿no? De que pues cambie mi mentalidad, ahora quiero esta, ¿no? Sino deja que Dios transforme tu mentalidad. Segundo paso, cuida cómo te relacionas con las demás, con otras personas. Cuida la manera en que te relacionas, cómo tú actúas, porque en todo caso los hechos que tú muestres a otras personas también van a ser como un reflejo hacia ti. O sea, no se trata tan cual aquí en, en evaluar de quién sí me hace bien y quién no, y yo elijo. O sea, sí, pero también es importante evaluar cómo tú estás tratando a otras personas. Y también cito las mismas palabras de Jesús, ¿no? Que también él decía,
la regla de oro más que nada era haz a otros lo que quieras que hagan contigo. O sea, no tengamos como esta mentalidad de que pues, yo te trato como tú me trates. O sea, o creyendo pues pagar mal por mal. O sea, sino también evaluando de que, incluso antes de que tú evalúes de que, bueno, ¿quién cumple con un perfil de amigo o de amistad perfecto? Sino realmente yo soy esa persona, yo soy ese amigo, yo soy alguien que aporta valor a la vida de otros. Esa es la segunda enseñanza. Cuida cómo te relacionas. Y la tercera es cultiva amistades profundas. Cultiva amistades profundas. Yo estoy casi seguro de que si tú tienes ya cierto tiempo siendo cristiano o en la fe, o en este caminar con Cristo, o sea, Dios ya ha puesto personas en tu vida que de alguna manera te han demostrado que son personas sabias, que son personas, pues, em, conforme a los principios y valores que nos revelan en la Biblia, ¿no? Aquí el desafío está en cultivar, o sea, porque si bien no somos llamados como pues a ser amigos de medio mundo, porque pues eso será como imposible, y somos llamados a cultivar nuestro núcleo cercano. Y eso también es importante porque, sobre todo, es importante que lo reconozcamos y que nos demos cuenta del impacto que tiene en nuestra vida, porque Dios nos hizo seres relacionales, seres gregarios, y a lo mejor pues ya lo has escuchado, ¿no? Finalmente los amigos más cercanos, más íntimos, sí se encuentran con los dedos de una mano y hasta te sobran dedos. Pero creo que para tener relaciones significativas, relaciones sanas, se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, se necesita dedicar intencionalmente en conocer a la persona, en saber que puedes abrirle tu corazón y que la persona también te puede abrir su corazón, la confianza de que puedes exhortarla, puedes confrontarla y que tú también puedes ser confrontado por esa persona. Sobre todo, pues también saber que puedes pensar en voz alta sin tener miedo de que te vaya a juzgar. Creo que de eso se trata también. Y algo importante que quizás nos debemos preguntar es qué amistades necesito fortalecer y cuáles tal vez poner en pausa porque no están siendo una buena influencia en mi vida. Igual al mismo punto, no se trata tampoco necesariamente de ver quién sí me conviene, quién no me conviene, o sea, como si fuéramos nosotros, pues no sé, como el centro del universo, ¿no? Se trata eventualmente de evaluar qué tanto yo estoy aportando y si en todo caso yo ni siquiera estoy como siendo intencional con mis relaciones, pues bueno, entonces volver al punto anterior, ¿no? Cambiar mi mentalidad para que dejar que Dios me transforme y eventualmente pues poder compartir eso y cultivar lo que Dios me ha permitido pues tener en esta vida, ¿no? Que creo que es lo más valioso, de las cosas más significativas que podemos tener, porque finalmente no son cosas que el dinero pueda comprar. O sea, incluso pues hace tiempo le decía a un amigo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando realmente tienes relaciones, o sea, incluso hasta pues te regalan cosas o te hacen cosas por ti que el dinero no puede comprar. O sea, son cosas muy significativas y que tú lo vas evaluando y pues que dices, esto es algo invaluable y justo el desafío va en buscar atesorar en esas relaciones o pues esos momentos también con personas que realmente aportan a nuestra vida y a las cuales también podemos aportarles. Entonces, bueno, sin nada más que agregar, permíteme hacer una oración para pues terminar este momento. Espero que también nos haya sido de bendición. Personalmente sí lo fue para mí porque me hace recordar realmente qué es lo que Dios me pide que cuide con el tiempo que me dio, con la vida que me dio, con mis relaciones. O sea, creo que es lo mismo que también nos dice a todos como jóvenes, porque lo que hagamos en estos años, las amistades que cultivemos, de alguna manera van a determinar, o si bien no determinar, pero sí influir en gran manera en, en cómo vayamos a seguir creciendo y madurando en los próximos años de nuestra vida, ya en la siguiente etapa, cuando, si Dios permite que nos casemos, cuando tengamos hijos. O sea, creo que todo eso va de alguna manera a ser muy significativo. Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Acompáñenme a orar. Amado Dios, gracias por este devocional, por lo que tú nos has hablado. Gracias por la vida del apóstol Pablo, Señor, que tú, tu Espíritu Santo inspiró para que nos recordara la importancia de cuidarnos, Señor, de fortalecer nuestras relaciones, de tener la mentalidad correcta, Señor, al momento de relacionarnos con otros.
Te pedimos que tú nos permitas seguir siendo influencia, Señor, una influencia sana, Señor, para llevar a otros a ti, y sobre todo cuidarnos, y si necesitamos también poner en pausa alguna relación que no está siendo de edificación, que nos desvía, Señor, de lo que tú quieres para nosotros, Señor, también permítenos tener el valor y la madurez para poder hacerlo, y que tú nos guíes y tú pongas en esta vida personas que nos acerquen cada vez más a ti. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de mi parte eso sería todo. Me dio gusto que te quedaras aquí hasta el final, y nos vemos pronto, primeramente Dios. Bendiciones.